Bueno, vamos a comenzar, caballeros. Gracias por venir esta mañana, gracias por estar aquí con nosotros. Como ustedes saben, vamos a estar en el libro de Proverbios, capítulo 27. Esta es la clase que nos toca esta mañana. Los que no saben, estamos hablando del lema que es de este grupo, ¿verdad? Proverbios 27, 17. En sí, el grupo de versículos que vamos a estar tratando es del 17 al 22, pero por el día de hoy vamos a estar con el 17 y la próxima semana vamos a seguir con otros versículos. Lo que quería comenzar, vamos a orar. Señor Jesús, damos gracias, Señor, por esta tarde, esta mañana, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has dado, Señor, el privilegio de juntarnos, de unirnos, Señor, para aprender, Señor. Y una vez más, Señor, para tener enseñanza en nuestras vidas, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. La canción favorita de Tomás. Estás relatando, brother. Ok, muy bien. Si abren sus Biblias a Proverbios 27, vamos a empezar con unas ilustraciones. Necesito dos voluntarios. Esteban, number one, come up here, please. Si me mandan otro joven de esta mesa, por favor. Erwin, send me a prospect, an apprentice. Josué, all right, come on up here. Vamos a dar un aplauso a nuestros voluntarios. El Proverbios 27, 17 dice: hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Para los que no saben, la palabra aguza es afilar. ¿Ok? Esa es my left right here. La palabra aguza es afilar. Y hoy lo que vamos a aprender es cómo aguzar a un cuchillo, a una espada, a una arma. Y después vamos a aprender cómo afilar tu espíritu y tu alma. ¿Ok? Ahora, muchos conocen esta. ¿Han visto esto? ¿Cómo se llama? Chaira. ¿Chaira? Qué bueno que me dijeron porque yo no sabía. No había del Chaira. ¿Ok? Y aquí, ¿qué tenemos? Cuchillo. Ahora, muchas gracias, un cuchillo. Ahora, mucha gente, tú crees que sabe cómo afilar un cuchillo, pero la realidad es que yo no sabía mucho, entonces yo lo tenía que estudiar. Ahora, vamos a ponerla aquí. La Chaira. La chaira en la mano de Josué, aquí el cuchillo, empieza a afilar el cuchillo. Ni pronto probado, ya ves cómo no sabemos. Pero esa es una enseñanza a sí mismo. Tenemos que enseñarle porque no sabe. Mis hijos me dicen, I know, Dad, I know. Dije, ¿sabes qué? No me digas I know porque no sabes. Déjame decirte, escúchame, los que tienen hijos o han tenido, esta generación americana no puedes contar con ella. Te dicen, I know, pero no saben. Entonces, para que sepan, es muy importante que sepan cómo usar estas dos cosas. Ahora, uno pensaría que lo más probable es hacerle así, ¿verdad? Pero si puedes hacerle así, a lo mejor te puedes lastimar, a lo mejor no sabes cómo. Aquí tiene una guardia para que no te pegue, ¿verdad? En sí tienes que venir hacia ti. Pero es mejor si pones esto aquí en una toallita, la pones en la mesa, pones la chaira. Es bíblico porque se llama Mashaira. Mashaira, ok, gracias. Entonces, lo importante de sacarle filo a un cuchillo es el ángulo. No puedes venir así directamente en lo que se llama un ángulo de 90 grados. Tienes que darle a la mitad a 45. Después le das la otra mitad a 22.5. Ahora, para hacerlo más fácil, para que no se te resbale, le pongo la toalla, le pones la mano y a los 22 grados le das así. Un lado, el otro lado. Un lado, el otro lado. Trátalo. Exacto. Ajá, ahí vamos. Ahora nota que tiene que empezar desde la parte de atrás hacia la parte de adelante para que todo el cuchillo o todo el cuchillo sea afinado. Una vez más, desde la parte de atrás
hasta la parte de adelante. Muy bien. Ahí va comenzando. No tiene tanta fuerza, pero ahí va agarrando. Gracias, gracias. Ahora, es importante que sepamos que esto no afila un cuchillo. Esto lo que hace es le da forma, le da mantenimiento al cuchillo. Porque muchos pensamos que esto es lo que afila el cuchillo. Y no es así. Esto en inglés se llama honed. Lo que hace es que mantiene el cuchillo derecho. Porque si uno corta con la mano derecha y siempre usas el mismo cuchillo, tú vas a ver que le vas a empezar a dar otra forma a tu cuchillo por la manera que uno siempre lo usa. Ahora los cuchillos, como cualquier otra cosa, se empiezan a desgastar y empiezan a agarrar una curva. Es por eso que si tú tienes un cuchillo ya que tiene, ¿mande? Bueno, sí, pero si tu cuchillo ya está bien y está listo, esto es bueno para mantenimiento. Simplemente lo mantiene derecho y le da forma para que no esté chueco. Ahora, para que le saques filo al cuchillo necesitas otra cosa que muchos no conocen. Puedes usar una piedra, lo que es una piedra se llama un whetstone. Es una piedra, es más, traje una. Este whetstone le pones agua y lo que hace uno a un ángulo de 22 grados le hace un lado así, un lado así. Pero como estamos hablando del hierro con el hierro, no vamos a usar la piedra. Lo que usa uno, hay estas maquinitas que cuestan $5 en Walmart. Ahora, tiene dos números. Tiene el número 1 y el número 2. El número 2 es lo mismo que esto. Simplemente la va a mantener derecha. La va a pulir. La va a mantener, how to say sharp? Con filo, sí, gracias. La va a mantener con filo. Joshua, this is number 2. Grab this right here and run it through the number 2 a couple of times. Just run it smoothly. You don't have to run it hard. How does it feel? It feels rough? Okay, now, go. You see the number 1 on there? All right, now run it through the number 1 a couple of times and tell me what the difference is and how you feel it. What do you feel now? Rougher, yeah. El número 2, now hold on to them. Now run it through the number 1 a few more times. Keep going, a little bit more, a little bit more. Okay, now look at the knife and slowly with your fingertips, rub it up a little bit. No. Like this. Put your 2 fingers. What do you see on your hand? It's dirt. Pero, cuando uno lo hace bien, y vas a ver partículas de hierro. ¿Por qué? Porque para realmente sacarle filo a un cuchillo, le tienes que cortar el metal. Aún esto lo que hace, ofende al cuchillo, lo irrita, lo hace sentir incómodo, ¿verdad? Pero para sacarle filo, tú lo tienes que irritar, lo tienes que cortar, no solamente darle mantenimiento. Tienes que cambiar la forma del cuchillo y empezar de nuevo a sacarle todas las impurificaciones que tiene el cuchillo. Ahí de repente tiene cosas pegadas, aceite, tomate, quién sabe. All right? Entonces, cuando uno ve, vas a ver que tiene partículas de metal en tus dedos, porque corta el metal. Esto no corta el metal, esto simplemente te va a dar mantenimiento. Es importante. Ahora, muchas gracias, Josué. Un aplauso para este caballero. Llegamos a la siguiente ilustración. Esteban va a intentar cortar este tomate a la mitad. ¿Está bien? Start with this, please. Get this tomato and try to cut this tomato in half with this. In the middle. Go a little harder.
it's not working. ¿Por qué no funciona cortar el cuchillo con esto? Perdón, cortar el tomate con Porque esto. no es para cortar. Porque no es para cortar. Hagan una nota mental ahí. Porque no tiene filo. Gracias. Machaira Ese no es estudiante para me lo cortar. trae la siguiente semana. Ahora, aquí tenemos un cuchillo. Esteban, that right there. That right there. Un aplauso. ¿Por qué sirvió con el cuchillo? Porque sí tiene filo. Porque tenía filo y el cuchillo es para cortar, ¿verdad? Ahora, muchas gracias, Esteban. ¿Puede sentarse? Ahora vamos a ir al libro. Vamos a ir a Proverbios, Primera de Tesalonicenses 5:11. Sabemos que el Proverbios que estamos hablando hoy, Proverbios 27:17, dice: hierro con hierro se aguza. Aguza significa filar. Y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Lo importante que estamos viendo es cómo le podemos sacar filo, no solamente al cuchillo, pero uno al otro. 5:11. Sí. Primera Tesalonicenses 5:11 dice: por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. ¿Qué hicimos esta mañana? Nos animamos unos a otros. Nos animamos unos a otros. Y no solamente en oración, pero aún nos exhortamos unos a otros a alabar al Señor. Alabar al Señor. ¿Verdad? A bendecir al Señor. Y eso es importante. Ahora, ¿cuántos quieren ser aguzados? ¿Cuántos quieren ser afilados? Perdón. Ahí está. Bueno, es lo mismo. Pero ¿cuántos quieren ser afilados? Ahí va, como 20%, están durmiendo. ¿Cuántos quieren ser afilados? Ok, vamos a ver si es cierto, porque muchas veces decimos cosas que no sabemos, ¿verdad? Ok, la palabra aguza, afila. La palabra aguza en hebreo es paroxuno, ¿verdad? Y En griego. en hebreo es, en griego, paroxuno, ¿verdad? Que significa para, significa al lado de, ¿verdad? Y propiamente cortar al lado es decir, incitar, pinchar a alguien y a pinchar o a incitar a alguien y estimular sus sentimientos, ¿verdad? O sus emociones. Aquí es donde se pone un poquito difícil, porque para afilar, para cortar al lado de, uno se tiene que irritar emocionalmente. Así como cuando sacamos este cuchillo y empezamos a irritarlo, empezamos a cortarlo. Déjame decirte que si este cuchillo pudiera hablar, no le gustaría ese tipo de dolor, ese tipo de roce, Ese tipo de frotada. ¿verdad? Entonces dice aquí que es una molestia. Esto pudiera enojar el cuchillo. Para que uno se aguce, se tiene que irritar, se tiene que enojar, ¿verdad? Y es algo que muchas veces no queremos hacer. Ahora, como personalmente llegar a alguien, ¿verdad? Sentido enfigurado. Enfigurado, sí, perdón. En sentido enfigurado, provocar sentimientos. Para ser acusado tienes que provocar los sentimientos de una persona o que tus sentimientos sean provocados. Incitar a alguien a la acción, a hacer algo. Ahora, vemos a un ejemplo. Vamos a Hechos capítulo 17, versículos 16 al 18. Vemos una instancia cuando Pablo estaba irritando a otros maestros, a otros filósofos. Él estaba aquí en Grecia, en Atenas, y él estaba tratando de afilar a sus hermanos, a la gente con que él estaba, pero no era una buena enseñanza como aquí estamos todos cómodos. Él empezó a irritar a la gente con el propósito de sacarles filo.
Hechos 17, versículos 16 al 18 dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. De por sí, ya desde ese momento, los sentimientos de Pablo ya estaban molestos. Aún ya estaba enojado, ya lo estaban provocando, Pablo viene a esta ciudad y empezó a ver a todos estos dioses y algo ya en él ya lo estaban provocando, ya iba a empezar una pelea aquí. Pero dice aquí, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos. ¿Con quién discutía? Con los cristianos, con los mismos, con sus propios. Dice aquí, con los judíos y los piadosos. Y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos, y de los estoicos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? ¿Lo estaban respetando? Aquí había tensión, ¿verdad? Aquí ya había algo como que no estaba entre amigos. Pero dice aquí, ¿qué quería decir este palabrero? Y otros, parece que es un predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Entonces vemos que Pablo discutía con los judíos, con sus propios hermanos piadosos. ¿Y qué hacía Pablo? Les predicaba de Jesús y eso los irritaba. Pero, Pablo, ¿tú crees que quería ir ahí a hacer enemigos? No. ¿A qué iba Pablo? A predicar el evangelio. A predicar el evangelio y a que ellos se unan al mensaje del evangelio, que ellos se unan a la iglesia de Jesucristo, que ellos se unan al cuerpo. Él iba ahí con una intención positiva, no con una intención mala. Y es la misma manera que Pablo tuvo que encontrar una manera de ver cómo les iba a entrar a los griegos. Y aún dice la palabra que cuando él llegó a Grecia, cuando él llegó a Atenas, bajando del barco, él empezó a ver que ellos tenían muchos dioses. Él empezó a ver los ídolos y él tuvo que empezar, ¿cómo les voy a llegar a estos griegos? ¿En qué ángulo yo voy a entrar? Y cuando vio una estatua, dice que esta estatua es para el Dios que no es conocido, que ellos no conocen. Y ahí dijo, ahí es donde yo voy a entrar. Y cuando él vino a hablar con los griegos, empieza a decir, ¿sabes qué? Cuando entré a esta ciudad, noté algo muy interesante. Y igual como todos ustedes están aquí, Pablo estaba enfrente de ellos y les dijo, vi que tiene una estatua aquí que no tiene cara, no tiene nombre, y dice, para el Dios que aún no conocemos. Y ese es el Dios que yo les quiero hablar, del Dios que ustedes no conocen. Y él vino ya sabiendo cómo les iba a entrar, cómo los iba a cortar. Después, podemos ver el ángulo. Y ahora, podemos ver la enseñanza espiritual aquí. Porque para que uno pueda cortar, tiene que mantener su cuchillo. Sí debe de tener filo, pero debe de tener mantenimiento. Si tú no estás pasando tiempo en la palabra, si tú no estás pasando tiempo en oración, si tú no estás llegando a los estudios, si tú no estás llegando a los servicios, ¿cómo va a estar tu cuchillo? Sin filo. Eso simplemente es mantenimiento. Eso es simplemente para que te quedes listo. Porque déjame decirte que hay alguien que siempre se mantiene su cuchillo con filo. Y ese es el diablo. Él nunca tiene un cuchillo sin filo. Cada vez que él saca para cortar, para destruir y para matar. Y a él nunca lo vas a encontrar con un cuchillo sin filo. A los cristianos, a los creyentes, muchas veces, ¿sabes lo que hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Por qué no haría esto yo? Vas a dañarlo, Los herimos. ¿Qué vamos a hacer? a dañar. Se va a dañar. ¿Qué se va a dañar? ¿La madera? El filo del... El filo del cuchillo. ¿Qué dijo usted, Chuy? Los herimos también. Nos herimos también. Ahora,
hay un problema porque muchas veces no nos sacamos el filo, en vez hacemos lo al revés. Proverbios 13:20. Muchas veces en vez de estar con gente que nos aguza, que nos saca filo, ¿sabes qué hacemos? Proverbios 13:20. Camina con los sabios y te harás sabio. Júntate con los necios y te meterás en dificultades. Serás quebrantado, dice. Serás quebrantado cuando juntamos con los necios. Ahora, Proverbios 22:24. No te hagas amigo de la gente irritable, ni te juntes con los que pierden los estribos con facilidad, porque aprenderás a ser como ellos y pondrás en peligro tu alma. Otra vez, júntate con los necios y ¿qué va a pasar? Aprenderás sus maneras, dice. No, te juntas con gente irritable y ¿qué va a pasar? Este eres tú. A ver, Y Proverbios 24, 21 al 22. Hijo mío, dice, teme al Señor y al Rey. No te juntes con los rebeldes, porque repentinamente les vendrá la calamidad. ¿Quién sabe qué castigo les caerá de parte del Señor y del Rey? Tú no quieres estar ahí cuando Dios empieza a castigar a los que se irritan, a los malvados, a los que no temen al Señor, pero ahí estamos, juntándonos con ellos, y después queremos venir a tratar de cortar, y no pasa nada. Ahora, algo importante, tú tienes que saber que hay diferentes temporadas para uno. Hay diferentes temporadas para tener una amistad. Hay veces que tú eres el cuchillo y uno como cuchillo hace y deshace, cortas, estás listo, estás en la obra, ¿verdad? Le vas y sacas y cortas bien y estás en acción. Pero pasa el tiempo y tu tiempo ya no es ser cuchillo, tu tiempo es afilar. Tu tiempo es darle forma a otras personas. ¿Ves cómo tenemos los jóvenes? ¿Ves que no sabían cómo usar cosas sencillas? Es tiempo como padres, como adultos, como líderes, que unas veces tú ya no eres el que hace y deshace. Tú eres el que afila. Tú eres el que la gente se junta contigo y sale más sabio. Y sale más importante, ¿verdad? Y un día ese cuchillo se convierte a alguien más que afila. Y eso se llama el discipulado. Y eso es lo que estamos haciendo aquí en este día. Entonces, mis hermanos, es importante que veamos esto, porque aún eso mismo le pasó a David. Segunda de Samuel 21:16 para concluir. Dice, y Sabid Benob era un descendiente de los gigantes. 21:16. Isaí Benob era un descendiente de los gigantes. La punta de bronce de su lanza pesaba más de 3 kilos y estaba armado con una espada nueva. Había acorralado a David y estaba a punto de matarlo, pero Abisai, hijo de Sarbia, llegó a rescate de David y mató al filisteo. Entonces los hombres de David declararon, no volverás a salir con nosotros a la batalla, porque arriesgamos a que se apague la luz de Israel. Aleluya. David, ¿se acuerdan quién era David? El que peleó a sus 10,000, el que se bañaba de sangre, el que mató a Goliat y le cortó la cabeza. Ese es el David que ahora le dijeron, ya no más, ya no sabes a la batalla más. Arriesgamos que se apague la luz de Israel. Casi lo matan. Él trató de hacer cuchillo todavía. Ya no se pudo.
ahora es la luz de Israel. Y tenemos que tomar nuestro lugar. Con eso concluyo. Dios los bendiga. Chuy. ¿Puedo hacer un comentario de un minuto que aclararía una cosa de la Biblia nomás en Deuteronomio 4:20? Dice, eso de que hierro con hierro, dice, pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro. ¿Dónde es ese horno de hierro? Dice, de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad como en este día. O sea que ese pulir, ese afilar, quita al hierro, lo hace más puro, quita el pecado, quita Egipto. Por eso, porque nos sacaron del pecado a nosotros. Por eso somos hierro con hierro, pecadores. Pero afilándonos, se quita el hierro, se pule el hierro, se ve más bonito el hierro. Y quitar a Egipto duele. Sacar de Egipto. Dios le bendiga. Vamos a ver.